Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día, el día del Señor. Aleluya. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Acá estamos contentos de poder compartir este maná, este pan de vida, este pan del cielo, aquí con gozo, con alegría, sabiendo de que Dios está con nosotros. Dios es bueno. Realmente su misericordia es para siempre. Así que bueno, ahora vamos a empezar a compartir en los grupos. Bueno, usted también comparta a sus contactos, sus amistades, sus hermanos de la fe, porque es palabra de Dios y la palabra de Dios trasciende fronteras. Así que desde aquí de Mar del Plata, Argentina, estamos compartiéndoles el maná hacia todas las naciones, como dice este ministerio, agua de vida a las naciones. Amén. Amén, amén. Así que hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante que el Señor ha puesto en mi corazón y bueno, quería compartirlo juntamente con ustedes. El Espíritu Santo es el que inspira, inspira a poder transmitir ciertos temas que a veces por ahí no se tratan en la iglesia y bueno, que sería bueno de que se tratasen. Y hoy vamos a través de la palabra, a través del libro de los Hechos y algunas otras porciones de la palabra, a hacer una breve comparación del estado de la iglesia en este tiempo, con lo que es la iglesia primitiva. Eh, no es el hecho de criticar a la iglesia actual, pero sí de darle un vistazo general de cómo Dios quiere que sea la iglesia. Y yo lo que voy a hacer es este, exponer lo que dice su palabra y ustedes sacarán conclusiones, sacarán Amén. conclusiones y ustedes mismos. Y yo los voy a hacer pensar, porque el hecho es ese, de uno hacer pensar a la otra persona, que la otra persona vea a dónde está parado. ¿eh? Y en este tiempo necesitamos saber dónde estamos parados, dónde nos hemos establecido. Si estamos establecidos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia opinión, o estamos establecidos sobre los fundamentos de la doctrina de los apóstoles, que es la roca Jesucristo, si nosotros estamos parados sobre esa roca. Así que tenemos un tema interesante, ya venimos de un tema muy interesante de la guerra contra Malek que estuvo compartiendo el pastor Juan Carlos Messi, así que saludamos a los hermanos, a Estela Marismelo, a Susi Bellini, al pastor Juan Carlos Mesia, a David Amén. Sayavedra, y bueno, y después Amén. vamos a ir saludando a aquellos que se vayan conectando. Sabemos que es un día muy frío hoy, no es un día de playa, así que debe estar en su casa compartiendo tal vez a esta hora, tal vez la cena o unos mates todavía, o una picadita, no sé, algo allí, y va a compartir ahora lo que es la palabra del Señor. Así que los esperamos para que se vayan conectando y ustedes mismos vayan compartiendo con aquellas personas que puedan agregarse. Así que aquí los saludamos en la paz de Cristo y vamos a tener un tema muy importante para lo que es nuestra vida como iglesia. Acuérdase de que usted es la iglesia de Cristo. Amén. Aunque nosotros hemos sido tal vez enseñados que la iglesia es el templo, aquellas cuatro paredes donde nos reunimos. Es el lugar de reunión donde nos congregamos. Pero la iglesia somos nosotros y como tal debemos comportarnos, ¿no es cierto? Ya que el Señor va a venir a buscar a esa iglesia y no a lo que es la iglesia de las cuatro paredes. Y a veces eh, tal vez hemos sido enseñados en distintas congregaciones y hay distintas ideas. Amén, Dios te bendiga, hermana Amén. Graciela. Graciela. Dios te bendiga, hermana Graciela, grandemente. Y venimos, porque nos ha pasado a nosotros, de enseñanzas de alguna iglesia
no sé, de la UAT, iglesia pentecostal, y con algunas enseñanzas que tal vez han sido más que costumbres y no lo que realmente dice la Biblia. Y con esto que vamos a enseñar hoy, ¿no es cierto?, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, esperemos de que usted reciba lo bueno, tómelo realmente lo que es bueno, lo que es, a usted no le sirve, deséchelo, es porque esto es lo que uno hace a través del Espíritu Santo, retenemos lo bueno, lo malo lo desechamos y esperamos de que no haya tanto malo, que realmente hoy podamos enseñar lo que dice el Espíritu Santo. Saludamos ahí a Yo Paz, dice acá estoy Sonia. Hola Joana, ¿cómo estás? Bienvenida, Dios te bendiga. Así que vamos a hacer todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios, y que si hay algo nuestro, yo tengo costumbre de decir, esto es lo que opina Juan Calvo, no quiere decir de que sea la verdad. A veces uno da las opiniones y a veces las da como ciertas, no, porque las opiniones de los hombres no son todas ciertas. Hay una parte donde Pablo dice, sed imitadores de mí, pero acuérdense que después de eso sigue, como yo de Cristo. Así que si yo doy una opinión, usted no la imite si esa opinión realmente no está basada en lo que son las Escrituras. Eso yo creo de que es lo principal, de que nosotros podamos asentarnos en la verdad, porque la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y la verdad no es la mía, la verdad es la verdad de donde está en la palabra, esa es la verdad. Amén. Y te va a hacer libre eso. Y acuérdense que la verdad es Cristo también. ¿Por qué? Porque Él es el verbo hecho carne. Así que vamos ahora a orar. Brian Jiménez, Dios te bendiga grandemente, Brian. Bendiciones. Bienvenido. Y bueno, que esperemos de ser de bendición. Hermano Tito, Dios lo bendiga. Dios te bendiga grandemente. Susana, Damián, Amén, bendiciones amén. A todos. Así que vamos a hacer una oración y vamos a entrar en este tema tan importante, que lleva realmente el título, ¿no? Realmente, cuando, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver la explicación del título es cuando la iglesia realmente de Cristo no es de Cristo. En algún momento el hombre derrocó a Cristo, increíble, ¿no? Y se adueñó de la iglesia. Así que vamos a hablar de este tema hoy. Esperemos que Dios nos ayude a tratar este tema tan serio y tan fuerte, y rogamos de que realmente el Espíritu Santo sea quien nos confronte, no nosotros los hombres, para que nadie se sienta aludido o ofendido, tal vez por lo que la palabra dice. Cuando es palabra de hombre, ofende y lastima, pero cuando es palabra de Dios, tal vez hay una reprensión, pero hay amor, y lo que hay es disciplina, pero también hay de parte de Dios restauración, porque Dios nos hace volver del error, y realmente con amor restaura y nos encamina. Así que con la ayuda de Dios estaremos tratando este tema tan, digamos, de hoy, tan de hoy, como la iglesia tan actual, como la iglesia de Cristo a veces se sale de las causas reales, y termina siendo comandada por el hombre. Amén, así que vamos a orar, le damos la bienvenida a los hermanos. La hermana Adriana y la hermana Amén. Triana desde Amén. Estados Unidos. Señor les bendiga, Hermana hermana Claudia. querida, hermana Claudia, hermana Nancy, que está internadita ahí en el IGA. Le mandamos un beso grande, vamos Amén. a orar por ella cuando termina el maná, y a todos los hermanos que están con necesidades. Así que bueno, bendiciones Nancy, Jiménez, sí. Bendiciones, querida. Vamos a orar por tu vida, vamos a orar por Joana también, porque Dios hace milagros. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Ni lo dudes, hermanos, que Dios es grande y poderoso, y lo que la ciencia no alcanza, el Señor lo puede hacer. Así que, hola Mati, hijo, ¿cómo estás?
Así que Amén. bueno, vamos a orar, acompáñeme ahí donde usted Amén. está, haga de cuenta que usted está en la iglesia, que está en medio de una celebración, está con gozo, con alegría, vamos a entregar este tiempo al Señor, amén. Padre, Amén. en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en este día por un día más en tu presencia, un día más, Señor, para amarte, para bendecirte, Señor, para darte toda la gloria y la honra. Por eso en esta hora venimos ante ti, junto a todos nuestros hermanos que se han conectado, Señor, y hermanos de Estados Unidos, hermanos de Perú, Señor, y hermanos Amén. de distintos lugares, Señor, de Argentina, de Mar del Plata, que están ya conectados, Señor, para poder compartir todos juntos, Sí, unánimemente, Señor, la palabra de Dios. Por eso en esta hora, Padre, nos arrepentimos, Señor, de toda falta, de todo pecado. Seguramente que en este día, Señor, hemos pensado mal de alguien, hemos criticado a alguien, nos hemos enojado, Señor. A veces, Señor, te cuestionamos, Señor, porque no entendemos, Señor, cuál es tu voluntad. Padre, por todas esas cosas, Sí, Señor, Señor. queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos. Nos arrepentimos de corazón, Señor. Reconocemos que somos pecadores, Señor, que somos humanos, Señor, que tenemos naturaleza pecaminosa. Pero, Señor, aquí estamos, sinceramente, Señor, delante de tu presencia, para que tú, Señor, tengas piedad y misericordia sobre toda la iglesia de Jesucristo, sobre nuestras vidas. Padre, como siervos, Señor, nosotros también nos arrepentimos, Señor, si te hemos fallado, Padre, Señor, sí. en nuestras responsabilidades, Padre. Señor, en el nombre de Jesús consagramos nuestras vidas, Señor. Yo te entrego este tiempo que vamos a compartir la palabra, para que tú bendigas la vida de tus siervos, Señor, para que tú lo guíes en esta tarde, para que tú unjas sus labios, Señor, que a través del Espíritu Santo tu palabra, Señor, pueda ser transmitida, tu palabra pueda ser ministrada. Y sé, Señor, que en esta tarde hay muchas personas, Señor, Santo que van a tu ser nombre, Jesús. tocadas, Sí, Padre, Señor. con el poder de Dios, allí en sus hogares, allí en las clínicas, en los hospitales, donde están escuchando este maná, Señor. Sus vidas serán transformadas, Señor. Sus corazones Sí, Señor. serán renovados, sus vidas serán restauradas, su familia, su salud, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, todo eso es posible, Señor, porque tú eres un Dios grande, poderoso, porque en el nombre de Jesús, Señor, todas las cosas fueron hechas sí, Señor. desde el principio al fin, Señor. Creemos que tú estás en este lugar, que tu Espíritu Santo, el mismo Sí, Espíritu Señor. Santo, Aleluya. Señor, que una vez que descendió, es el mismo Espíritu que está en este lugar, Señor. Señor, yo te pido, Padre, que tomes el control, Señor, de la palabra en este día, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, los que están conectados, los que se van a conectar aún en forma diferida a través de las redes sociales, Señor, que sea tu Espíritu Santo tocando la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, con la autoridad sí, que Señor. ya tú nos has dado, Señor, ejercemos esa autoridad, esa misma autoridad que tú nos entregaste en la cruz, Señor, cuando moriste, Señor, y resucitaste y nos diste vida, Señor. Esa misma autoridad, Señor, la ejercemos ahora y rechazamos ahora todo ataque del enemigo en contra de nuestras vidas, todo ataque en nuestra mente, Sí, Señor. en nuestros pensamientos, Ahora, Señor. toda incredulidad, toda confusión, Señor, toda desorientación, Señor, toda duda, Padre, toda carnalidad, fuera ahora, Señor, la echamos fuera de nuestras mentes, fuera de nuestras vidas, de nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Conmueve, Señor, los aires espirituales, Señor. Llénanos de tu gloria en este día, Sí, Padre. Señor. Oh, Santo, Santo, Santo. Te adoramos y En te nombre de bendecimos, Jesús. Señor. Entregamos Te damos todas gracias, nuestras vidas Señor. en tus manos Aleluya. para que tú hagas como tú quieras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, glorificamos tu nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, quédate con nosotros, Señor, y ministranos desde lo alto, Padre. Gracias, gracias, Señor, gracias por tu favor, gracias por tu amor poderoso, Señor, que yo sé que está tocando los corazones en este mismo momento. Señor, tú estás Gracias, restaurando Señor. esos corazones, Señor, donde Gracias, hay soledad, Padre, en nombre de Jesús. donde hay tristeza, donde hay desamparo, bendecimos, donde hay Señor. abandono, Señor, donde hay falta de fe y de esperanza. Ahí, Señor, tú estás trabajando, Padre, para fortalecer las vidas, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor. Sí, Quédate Señor. con nosotros, Señor. Esperamos en ti, Señor, para que tú te reveles, Señor, con tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Oh, Jesús. sí, Señor. Amén
y amén. amén. Gloria a Dios. Hola, hermana Lucía, Dios la bendiga, hermana Lucía, Amén. hermana Estela. Bendiciones a todos los hermanos que se siguen conectando, Mati. así que a Matías también, bendiciones Mati. Así que bueno, sean bienvenidos todos. Amén. Amén, amén. Vamos a la porción de la palabra del Señor, que es realmente lo más importante, ¿no? Está lo que es la alabanza, la adoración, las acciones de gracia, pero sabemos que la porción más importante es su palabra. Así que vamos a ir al libro de los Hechos, en los inicios de la gloriosa iglesia de Jesucristo. Allí en los comienzos, digamos que es en el siglo I, cuando recién comienza, cuando los apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo, ellos realmente son llenos de su presencia y Dios empieza allí esta gran travesía que es a través de los siglos con su iglesia, la iglesia universal, no la iglesia universal del reino de Dios que nosotros conocemos, pero es la iglesia universal. Usted tiene que saber de que hay una iglesia universal, pero también hay iglesias locales. Las iglesias locales son donde nosotros nos congregamos, y la iglesia universal es la iglesia, toda la iglesia de Cristo, en todo el mundo. Y hoy vamos a hablar un poco de los comienzos de la iglesia y de realmente cómo era la iglesia y cómo tendría que ser la iglesia de Cristo en estos días. Así que allí yo lo invito a que usted abra la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del verso 41 al 47 y vamos a estar analizando en un breve tiempo de realmente lo que es su palabra. Así que Hechos 2, verso 41 al 47, y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría sin sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Hermosa palabra del Señor, hermoso testimonio de la iglesia naciente, de la iglesia naciente de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a analizar ahora los versículos que aquí hemos leído, y vamos a hacer realmente un examen de la iglesia de esos tiempos y la iglesia de hoy. Usted saque sus propias conclusiones, entonces usted será el que va a analizar juntamente conmigo el estado de la iglesia de hoy, el estado de la iglesia de hoy. Así que vemos aquí en el verso 41, el verso 42, que aquellos que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y estas personas fueron las que daban inicio al nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Dice en el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a analizar primeramente el verso 42a, se podría decir, la parte primera del verso que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y según ellos, lo que aquí leemos nosotros, seguían y vivían la verdad
dice, el interés era aprender de la palabra. Así que vemos aquí en primera instancia que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿no es cierto? En el comienzo de la iglesia había una constante búsqueda de lo que es la verdad y lo que es la palabra de Dios. Y el Señor había establecido allí a los apóstoles como las principales autoridades en la palabra de Dios. Aquellos que habían recibido directamente del Señor Jesucristo la enseñanza de lo que era la doctrina de los apóstoles. Allí vemos que ellos perseveraban en esta doctrina y buscaban aprender de la palabra, porque la palabra de Dios es lo que realmente importa, lo que realmente importa en este tiempo. Y hoy en este tiempo, ¿qué está aprendiendo usted en su iglesia? ¿Qué está aprendiendo usted en su congregación? ¿Está perseverando en la doctrina de los apóstoles? ¿Es lo que realmente le están enseñando? ¿Le están enseñando realmente lo que es la verdad de la palabra? ¿Está usted interesado en aprender de la palabra? Porque esa es la otra cuestión también. ¿Usted recibe la enseñanza que realmente está escrita en la palabra de Dios? ¿O está recibiendo doctrina mezclada, sazonada con pensamientos de hombre? ¿Qué recibe usted? ¿Qué recibe? Analice qué es lo que está recibiendo usted en este tiempo. ¿Está recibiendo la enseñanza tal vez de un libro? ¿De un libro que escribió algún hombre? Hay muchos escritores, hay buenos escritores, muy buenos escritores, y que enseñan las experiencias de ellos con el Espíritu Santo, las experiencias de ellos con Dios, y muchos de ellos han volcado en libros y enseñanzas de su relación con Dios. Y mucha gente lee estos libros y realmente toma estas enseñanzas como propias. Y usted tiene que tener sus propias experiencias. Yo no voy a ir a decirle qué es lo que tiene que leer usted, pero sí le voy a decir de que usted tiene que tener sus propias experiencias. Usted tiene que buscar la verdad. Usted tiene que perseverar en la doctrina de los apóstoles, que está basada en Cristo mismo. La doctrina de los apóstoles es cristocéntrica. Cristocéntrica quiere decir de que el centro es Cristo. El centro de la creación es Cristo. El centro de la salvación es Cristo. El centro de la humanidad es Cristo. El centro de la moral es Cristo. El centro de la santidad es Cristo. ¿Me entiende? Cristo es el centro. Es de Cristo hacia atrás, de Cristo hacia el frente, de Cristo hacia el costado, de Cristo hacia otro al costado. No hay parámetros fuera de Cristo. Entonces, usted se debe basar en el fundamento principal, que es Cristo. Y la doctrina de los apóstoles está basada en Cristo. Entonces, si hay otra doctrina que no es la doctrina de los apóstoles, entonces usted tiene que tener cuidado. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque eso es lo que después conlleva a todo lo que vamos a ver de aquí en más. Una doctrina basada en la doctrina de los apóstoles, afirmada sobre la roca que es Jesucristo, es lo que va a traer, por ende, todas las bendiciones futuras, todo lo que usted necesita para vivir como la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo somos nosotros. Así que usted tiene que estar parado sobre la roca y usted tiene que tener sed de aprender de la sana doctrina. No es la doctrina de Juan y Sonia, no es la doctrina de Juan Mesia, no es la doctrina de tantos pastores que hay en esta ciudad, es la doctrina de Jesucristo. Usted siempre tiene que filtrar todo lo que se dice por la palabra. El pastor Juan puede ser un pastor bueno,
La pastora Sonia puede ser una pastora buena, que puede tener buenas intenciones, pero ¿sabe qué? De buenas intenciones está empedrado el camino que va al infierno. Amén. Así que las buenas intenciones solamente no sirven, Están los hechos de la palabra. Los hechos de la palabra son lo que reflejan la vida de un cristiano. Un cristiano puede decir: yo amo a Dios, yo me guío por lo que dice su palabra. Bien, pero los hechos de esa persona son lo que confirman realmente si ese cristiano está basado en la doctrina de los apóstoles. El hombre tiene que estar fundamentado en Dios, fundamentado en Cristo, pero el testimonio de esa persona es la que más habla. ¿Por qué? Es lo que más habla, porque muchos van a ver el testimonio de esa persona, porque esa persona puede decir: yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo me manejo por lo que dice en la palabra, pero después su vida deja mucho que desear, La vida de ese cristiano deja mucho que desear. Realmente se muestra en la sociedad de otra forma, muy agradable cuando habla de Dios, pero después su vida y su testimonio están lejos de Dios. Todavía sigue fumándose algún faso, emborrachándose, pegándole a la mujer, sin trabajar, ¿no es cierto? Muy afecto a la vagancia, al no hacer nada, al ser una persona que no ayuda a nadie, que vive su propia vida. Entonces, ese no es un cristiano, ese es un bocón, un hablador y un bocón. ¿Por qué? Porque realmente no refleja la esencia de lo que es el cristianismo. Así que, punto número 1, seguir y vivir la verdad, la doctrina de los apóstoles. Y en la segunda parte, ¿no es cierto?, que vendría a ser el 42 bis, que habla en la parte que nosotros tenemos que ver también, dice, porque fíjense, compartían la doctrina de los apóstoles, muy fundamental. Dice, en la comunión, dice, unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que tenían compañerismo y se preocupaban de todas las necesidades físicas, espirituales. Tener comunión los unos con los otros. Después de practicar la doctrina, el practicar la sana doctrina, lo que lleva es a tener comunión los unos con nosotros. El compartir la verdad es lo que nos hace a nosotros el poder acercarnos a aquellas personas, tener compañerismo, se llama koinonía. La koinonía es eso, cuando habla la palabra de koinonía, habla de comunión, la comunión de los santos. La comunión de los santos no es solamente compartir la Santa Cena, sino es tener comunión, es el estar cerca del otro, y en el partimiento del pan y en las oraciones, necesidades físicas y espirituales, no solamente la física, pero tampoco dejar de lado las necesidades físicas. Vemos allí que ellos compartían, dice, el pan y las oraciones, o sea que compartían el pan, es el compartir lo que uno tiene con los demás, no solamente la parte física, sino también la parte espiritual. Usted debe de ayudar a la gente, porque así es como se mueve el verdadero cristiano, ayudar a la gente y ayudar no solamente en la parte económica, porque usted también tiene que ayudar en esa área, pero también en la parte espiritual. Después vamos a leer otros pasajes y así como el Señor no fue blando conmigo con respecto al proceder nuestro, también el Señor no va a ser blando ni con ustedes ni con los siervos, mayormente con los siervos. No estamos hablando de que va a ser duro y despiadado, sino el Señor cuando habla al corazón, a veces los corazones son de piedras, y necesita ser como martillo que quebranta la piedra. Así es la palabra de Dios. Y a veces los corazones se endurecen
Se endurecen de tal forma de que la palabra de Dios tiene que ser tan fuerte que tiene que romper la piedra que ha endurecido el corazón para llegar al corazón de carne. Dios necesita tratar con el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre vea de cómo era realmente la iglesia que Jesucristo fundó en ese tiempo. Así que había compañerismo y se preocupaban de todas las necesidades, no solo físicas, sino también espirituales. Y vamos a ver lo que acontecía por perseverar en la doctrina de los apóstoles, en tener la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Porque a veces algunos quieren esto, pero no quieren lo otro. Verso 43, vamos a leer, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así que tenemos aquí en el verso 43, esto trajo como resultado la manifestación del Espíritu Santo. El perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que trajo esto es la presencia de Dios. La presencia de Dios a través del Espíritu Santo se manifestó en el grupo de las personas y sobrevino temor. ¿Qué es el temor? El temor es el temor santo, temor reverente, no es miedo. No es miedo a Dios, sino es temor santo, temor reverente. La presencia de Dios lo que acarrea es un temor reverente a Dios, temor santo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se ha manifestado dentro de los hombres. Antiguamente el Espíritu Santo acompañaba a los hombres en el Viejo Testamento, pero aquí, desde la llegada de la manifestación en el Pentecostés, el Espíritu Santo pasó a estar dentro de las personas, a anidar en el corazón de las personas. Fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y sobre ellos, al perseverar en la doctrina de los apóstoles, al compartir los unos con los otros el pan y en las oraciones, eso trajo a consecuencia, como resultado, el temor a Dios. Y el temor a Dios, como también agregado a los resultados, lo que trajo es señales. ¿Por qué? Porque muchas maravillas, dice, y señales eran hechos por los apóstoles. O sea que todo esto tiene sus pasos. ¿Por qué? Porque muchos quieren las añadiduras y las señales. Las personas quieren las señales, quieren orar y que las personas se sanen, quieren orar y que los demonios se manifiesten y salgan corriendo, quieren orar y que ocurran milagros tremendos, pero se pasan por alto los demás pasos. El primer paso fue perseveraban en la doctrina, perseverar en la palabra de Dios, en la sana doctrina. El paso número 2, tener compañerismo. Habla del ministerio de la piedad, habla del servicio, de la piedad. Si usted no tiene piedad, ¿en qué se convierte? Cuando una persona no tiene piedad, ¿qué es? Impío. Cuando una persona no tiene piedad, es impío. Si usted no tiene piedad de sus hermanos, ¿cómo va a tener piedad de aquellos que no son sus hermanos? Y de eso también el Señor dice, porque el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás aún a vuestros enemigos, que es lo más difícil, amar a los enemigos. Pero el Señor no dice que tenemos que amar sus acciones bestiales y malas, fuera de lo que es la santidad, pero sí amar al alma de ese enemigo. ¿Por qué? Porque ese también tiene la oportunidad de ser salvo. ¿Qué hace usted si usted odia a su enemigo y ese enemigo usted no le predica, pero viene alguien más y le predica y ese enemigo suyo se arrepiente, se convierte a Cristo y usted lo odia? Y si usted odia a esa persona, usted sabe que el odio no es de Dios, entonces usted puede perderse. ¿De qué le sirve, dice, ganar el mundo y perder su propia salvación? Si usted no entiende lo que es realmente el amor filial, el amor filio, que es el amor de Dios,
el amor de padre a hijo. Dios ama a las almas, Dios las ama. Entonces, si Él ama a las almas y entregó a su Hijo, ¿quién somos nosotros para no amar esas almas? No los hechos de esa persona, la persona impía, aquella persona que nos desagrada por las cosas que dice y hace. Pero nosotros nos debemos a Dios y debemos amar a esa persona. Dicen de que el temor vino sobre las personas. ¿Por qué? Porque la manifestación de Dios se presentó y había muchas señales y maravillas. Había muchas señales y maravillas. Esto trajo como resultado la manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo se presentó en la iglesia primitiva. Y se vio de que las señales eran tremendas. Y vemos allí de que realmente había muchas señales que eran hechas por los apóstoles. Vamos al verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 44. Y vemos aquí que la fe que trajo, la fe de ver las señales y de la presencia de Dios, lo que trajo fue unidad e igualdad sin acepción de personas. Esto fue lo que trajo la consecuencia de la fe, del creer. Acuérdense, el perseverar en la doctrina, el estar juntos, el tener compañerismo, el suplir todas las necesidades, sean físicas y espirituales, lo que trajo la manifestación del Espíritu Santo. Y la manifestación del Espíritu Santo lo que hace es hacer acrecentar y crecer la fe. Crecer la fe. Y cuando la fe creció, lo que trajo la fe, trajo unidad e igualdad. No había diferencia, había igualdad. La igualdad sin acepción de personas. Verso 44, todos los que habían creído estaban juntos. Había unidad, había unidad e igualdad. Estaban todos juntos, dice, fíjense, estaban todos juntos y tenían en común todas las cosas. Había acuerdo, había un común acuerdo. O sea que el acuerdo, ¿cuál era? De que la iglesia era toda igual, no había acepción de personas, no había de que los ricos en la primera fila y los pobres al fondo, donde no estuvieran muy cerca, no sea cosa de que espantaran a los ricos, que son los que traen los dividendos, las ofrendas más jugosas. Los empresarios serían, los diezmos más los que jugosos. Están adelante sentados. Claro, el Señor dice, ¿no?, de que Él se enojaba, ¿no?, de que hacían sentar en la primera fila a los acaudalados, a los que estaban mejores vestidos, y aquellos pobres y menesterosos eran los que estaban en el fondo. No sea cosa de que este rico se ofendiese por la pobreza y lo hiciese sentir culpable a este rico de su riqueza y de su prosperidad, y si se sintiera mal. Entonces era mejor sentar a los pobres lejos para que no desagradaran a aquellos empresarios o a aquellas personas con buen pasar económico. Pero aquí vemos de que dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Bien, aquí hemos visto 3 versículos donde hemos visto la iglesia primitiva, cómo se movía. Había temor reverente, temor santo, compartían los unos con los otros, había comunión los unos con los otros, compartían el pan, las oraciones, y veían de que realmente había señales, la fe de ellos había crecido, dice, porque todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea que la iglesia del libro de los Hechos, idéntica a la iglesia de estos tiempos. ¿No? Amén. Idéntica a la iglesia de estos tiempos. Haga usted sus comparaciones. Compare usted realmente a ver si soy yo o somos todos. Realmente estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo de que la iglesia ha cambiado. La iglesia ha cambiado. Y eso ha pasado. ¿Por qué? Porque el hombre le ha quitado la iglesia a Cristo. Y han dejado de
de estar perseverando en la doctrina de los apóstoles, que sabemos de que es la base fundamental de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo fue creada y afirmada en la roca que es Cristo. Y los apóstoles lo que hacen es llevar adelante lo que han visto y escuchado a través de la boca del Señor Jesucristo. Y esa es la doctrina de la Iglesia de hoy. Así que vamos a seguir viendo si hay parecido a la Iglesia contemporánea de Cristo. Vamos a ver en el verso 45, este es un verso muy controversial, y vamos a tratar de analizarlo a través de la Escritura. Verso 45, 45 y 46 podríamos decir también, versos 45 y 46. Vendríamos a hacer el quinto punto. Dice así: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bien, vamos a analizar el verso 45 primero. Yo creo que aquí la fe más la unidad provocó en ellos generosidad y sacrificio por el bien de la iglesia y de las personas. Pero vamos a analizar bien. Aquí, ¿para qué? Para que, ¿se acuerdan cuando el Señor le predicó al rico, ¿no? Y le dijo: vende todas tus cosas y dásela a los pobres, ¿no? Y el rico se entristeció mucho, dice, porque tenía muchas posesiones. Ese fue un mensaje muy fuerte para el joven rico. Y le dijo que vendieran. Jesús le dijo que vendiera todas sus cosas. Pero aquí vemos que aquí en su palabra, el Señor hablaba a través de los discípulos. Y Él no les dijo: vendan todas sus cosas. Sino que hay un acto voluntario aquí. Porque dice: y vendían sus propiedades y sus bienes. Pero aquí dice, no dice que vendían todos sus bienes. Porque nosotros tenemos siempre de que ver los tildes y las comas. Y cómo está dicha la palabra. Y usted tiene que ver siempre el contexto histórico, cómo se dijo, por qué se dijo. No, porque se saca de contexto claro, ese para decir algo que la palabra no dice, ¿no? Claro. Y aquí dice: y vendían sus propiedades y sus bienes, no dice todos, y los repartían a todos, no a algunos, según la necesidad de cada uno, según la necesidad de conocer, que ellos evaluaban la necesidad de cada uno. O sea, de que estaba hablando de aquellas personas acaudaladas, aquellas personas que tenían mucho dinero, eran las que vendían sus propiedades, aquellos que tenían muchas propiedades. Pero no habla de los apóstoles, de darle a los apóstoles, sino no. a la gente que tenía necesidad. O sea, dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían, ¿a quién? A todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, porque todavía no iban al templo, y partiendo el pan en las casas, o sea que iban a visitar a las casas, en las casas, y ¿qué días? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Igual que la iglesia contemporánea, ¿no? Aquí vemos, estamos equiparando las dos iglesias, ¿no? La iglesia del tiempo, de los principios de la fundación de la iglesia, y la iglesia hoy en estos tiempos. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Así iban a la iglesia, pero también visitaban a los hermanos en las casas y compartían el pan con ellos, la comida, comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón. Eso me hace acordar algunas fiestas, algunos acontecimientos eclesiásticos, donde después de escuchar la palabra, como dice aquí, todos comíamos juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿No pasó eso, no? En parte. Entonces con ciertas personas sí, pero no con todos. Yo vi mal, entonces yo... Escuchamos bien. Pero escuchamos de ahí bien. a que se hiciera,
Eso es O otra sea, cosa. hablaban de compartir, Sí, hablaban sí sensación de corazón, compartir, pero cuando de bajaba, amor fraternal, no, y después no compartían. pasaba eso. No, Hacían mesa aparte. sí. ¿Y Había una mesa la diferente. comida de ellos era igual a la nuestra? No, No. para Igual. nada. No era. no. Vaya. O sea que no era lo mismo. O sea que predicaban muy lindo de arriba, hablaban del ayudar a los demás, pero después, bajando del lugar alto, no compartían. No hacen lo que decía acá. No. No dice acá que vendían sus propiedades y sus bienes. No vendían. O sea, aquellos acaudalados no vendían sus propiedades y sus bienes para ayudar a la gente. Y lo repartían a todos según se necesitaba cada uno. No pasaba eso. No. Y en esta pandemia estaba pensando de que se podía haber hecho eso, ¿no? O sea, pero sí perseveraban unánimes cada día en el templo. Sí, eso sí. Eso sí Y partían el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bien. lamentablemente. O sea que eso es lo que pasaba en la antigüedad. Uno puede decir, bueno, pero no podemos hacer todo, tenemos que... No, nadie te dice que vendas todo. Nadie te dice que vendamos todo y nos quedemos en la... Pero sí, el compartir, como hacían aquí. Después de salir de la iglesia, después de salir de la palabra, no irnos a comer sabiendo que tenés un plato jugoso en tu casa, que vas a tener muy buena comida para comer, sabiendo, porque por ahí ignorás de que hay gente pobre en la iglesia que no tiene para comer. Eso está bien, o sea, si que la pobreza no es pecado. Claro, además. o sea, no es una maldición ser pobre, sino son estados de las personas, porque van a seguir llegando a la iglesia gente pobre y con necesidad. Y el pastor, el líder, tiene que enseñarles de que eso no es una maldición, sino que es un estado de, en algunos casos, de ignorancia, que nosotros tenemos que ayudar a la gente a salir de esa ignorancia. Si el pastor es un pastor exitoso, que tiene muchas empresas y que ha sido bendecido por Dios de tal manera, él tiene que sentarse y compartir, como dice aquí, no solamente la palabra, sino las bendiciones. Darle y ayudarle, pero no regalarle en el sentido, sí, afrontar el momento de necesidad y poner, dar, ayudar, pero enseñándoles de cómo salir del pozo, de cómo salir de la necesidad. ¿Cómo? Si el pastor pudo ser muy próspero porque ha sido un buen negociante, ha aprendido a negociar, bueno, este pastor tiene que enseñarle a las personas, educarlos en algún caso. Si este pastor tiene un buen pasar económico, tiene el poder y la virtud de crear, un ente donde ayude a las medianas empresas, a los emprendedores, que enseñe de cómo tener una empresa, de cómo armar en que sea un currículum. O tener una cooperativa, claro, para dar trabajo. Pero armar un currículum para que usted pueda ir a una empresa y presentar o enseñarle un oficio, tener una escuela de oficio y enseñarles a cómo aprender un oficio. Exacto. Y decirle, bueno, esta es la mejor manera de aprender, hermano. Tienes que enterarte de que el mundo ha cambiado, ha crecido. Hoy la tecnología ha sido incorporada a las empresas, o sea, de que vos no podés solamente con un secundario común aspirar a tener un puesto jerárquico con una empresa. O sea que vas a tener que estudiar. Vas a tener que estudiar y esmerarte. Y si no, vas a tener que aprender un oficio. Usted dice, no, pero yo no tengo capacidad para ser un empresario. Bueno, entonces tendrás que aprender un oficio. O sea, tienes que aprender un oficio. ¿Por qué? Porque siempre van a hacer falta plomeros, carpinteros, herreros. Siempre va a hacer falta personas que sepan manejar profesionalmente camiones, colectivos, taxis. Porque no es deshonroso ser taxista, no es deshonroso ser herrero, no es deshonroso ser un metalúrgico, un soldador. Yo lo soy. O sea, y tener el sustento. Pero yo aprendí el oficio. A mí me costó mucho tiempo aprender el oficio.
y yo lo he enseñado a todo aquel que he podido, y no está mal ser herrero, ser carpintero. O un albañil. Ser albañil, ser un buen pintor. albañil, un buen pintor. ¿Por qué? Porque no todos vamos a ser empresarios. No todos vamos a tener esa capacidad. Y va a haber hermanos que van a tener esa capacidad y van a ser empresarios. Pero es la obligación de, como pastor, si tenés la posibilidad de poder enseñar y poder compartir. Si sos un pastor rico, bueno, fundá empresas que le den trabajos a tus fieles, que puedas darle trabajo a tus fieles. Primeramente, dice el Señor, a los de la casa y después a los de afuera. Amén. Bendecir primeramente a los hermanos de la fe y capacitarlos, poder capacitarlos. Y eso es lo que realmente es lo que Dios quiere, que podamos perseverar unánimes cada día en el templo, pero también partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, de que la fe, dice, más la unidad provocó en ellos generosidad y sacrificio por el bien de la iglesia y de las personas. O sea que todo esto lleva a un conjunto de que realmente las personas que conocen a Cristo, de que han sido establecidas en la doctrina de los apóstoles, le han enseñado a ser buenos discípulos de Cristo, y de que realmente son generosos, de que son serviciales, y que realmente son piadosos, y que pueden realmente decir, bueno, yo tengo mucha cantidad de esto, puedo compartir con algún hermano más de la iglesia, puedo ayudar a alguien a salir de la mala época, y eso es parte también de la iglesia. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvo. Así que aquí vemos en el verso 47 el alabar a Dios, el honrar a Dios. No honrar al siervo, el honrar a Dios. El honrar a Dios. El honrar a Dios con nuestra vida, alabar a Dios con nuestra vida, con nuestra familia, en el servicio a la gente, en el servicio a los hermanos, en el servicio a la iglesia. Eso es lo que llevó realmente el honrar a Dios, alabando a Dios, dice, y teniendo favor con todo el pueblo. El honrar a Dios lo que trajo fue bendiciones, y fue de bendición a los de afuera. Con el ejemplo de vida santa, atrajo a otros al reino. Dice, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. O sea, prestando servicios a la comunidad. No solamente a los que son de la iglesia, primeramente a los de la casa, y después con aquellos de afuera del reino. Pudieron alcanzar favor con los de afuera también. O sea que todo esto es lo que lleva, miren, la perseverancia en la doctrina, en la comunión los unos con los otros, el partir del pan y el compartir las oraciones, el temor santo a Dios, las maravillas y señales que cayeron sobre la iglesia, y todos los que habían creído, eso es lo que acrecentó la fe, estaban juntos, en la unidad, y tenían en común todas las cosas, no había acepción de personas, y todas las cosas estaban en común. Y esto ayudó a que al corazón generoso de aquellos que tenían, empezaron vendiendo propiedades. ¿Para qué? Para poder aportar a los hermanos que estaban en necesidades. Los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando todos unánime, había unión, cada uno en el templo primeramente, y partiendo el pan en las casas, visitando a aquellos necesitados y ayudando a todos aquellos. Comían en las casas, comían juntos, había alegría y sencillez de corazón. Porque eso es lo que trae. El compartir con los demás hace que haya sencillez y alegría. La alegría, eso es lo que realmente es el secreto del dar. ¿Por qué dice el secreto del dar? Porque dice que mejor es dar que recibir. Cuando uno da,
la alegría del corazón que provoca a la otra persona y la alegría del corazón de uno. Cuando uno sirve a Dios, el dar, cuando usted da, es algo tremendo lo que sucede. Se rompen cadenas espirituales, Cuando usted da, usted rompe las cadenas del diablo, de la pobreza. Porque en la persona hay pobreza, pero cuando usted da, usted lo que está haciendo es someterse a Dios en humildad, y en su corazón es un corazón dadivoso, y eso es lo que hace que se rompan cadenas. Y por eso viene la alegría, sencillez de corazón, sin soberbia, sin altivez, sin decir yo tengo, por eso te doy. No. ¿Entendés? Porque Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Ahora vamos a ver un poquito más adelante, vamos a leer ahora la palabra en Hechos 11, 27 al 30. Dice así la palabra del Señor, libro de Hechos, capítulo 11, del 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén, tremendo, ¿no? Vamos a leer 15, Romanos 15. Sí. Del 22 al 33. Sí. 15 del 22 al 33 dice así, donde dice que Pablo se propone ir a Roma. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mis servicios a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén, ¿no? O sea, ¿qué es lo que había en ese momento? O sea, en el libro de los Hechos, en el tiempo de Claudio, ¿no es cierto?, que está hablando esto, también en el libro de los Romanos, había, dice, una gran hambre. O sea, venía una gran hambre y una gran pobreza, una gran necesidad. Había mucha necesidad en ese tiempo, iba a haber mucha necesidad. Y aquí vemos cómo Pablo se propone ir a Roma y él estaba visitando, ¿no es cierto?, otras iglesias, y él allí dice que él recibe, ¿no es cierto?, esto que habla aquí, dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Fíjese, porque en Macedonia y Acaya tuvieron bien a hacer una ofrenda para los pobres que haya entre los santos en Jerusalén. O sea, Macedonia y Acaya no eran dos personas, eran iglesias, eran provincias. Eran iglesias de la provincia de Acaya y la provincia de Macedonia, provincia romana en ese tiempo, ¿no es cierto? Eran iglesias de diferentes localidades, ¿no es cierto? Dice, tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos y que están en Jerusalén. O sea que otras iglesias se preocuparon de los pobres que había en Jerusalén. Eran iglesias locales, ¿no es cierto? Y había una iglesia central que era la iglesia de Jerusalén. Pero estas iglesias se autoconvocaron, ¿no es cierto?, y sintieron en su corazón de ayudar a aquellos que estaban en necesidad. O sea que vemos aquí, ¿no es cierto?,
de que no hubo obligación de parte de ellos. Pero fíjense hoy lo que ha pasado. Por eso es que el hombre ha pretendido, porque la iglesia sigue siendo de Cristo, pero la iglesia que nosotros conocemos, el hombre ha pretendido quitársela a Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre es avaro, el hombre es egoísta, quiere todo para él. Y esto no sucede hoy en este tiempo. El hombre lo primero que hizo fue dividir la iglesia y hacerla sectorial. Yo soy de Apolo, vos sos de Cefas, yo soy de Pablo, ¿no? Hicieron distintos sectores, ¿no es cierto? Que hoy conocemos como denominaciones, ¿no? ¿No es cierto? Conocemos que hay denominaciones y por ahí la iglesia de Acaya tal vez tenía la misma doctrina, pero tal vez otra posición, ¿no es cierto? Porque todavía era la iglesia primitiva, como la iglesia de Macedonia. Pero sí tenían un mismo sentir porque habían sido fundados sobre la misma doctrina, que era la doctrina de los apóstoles. Y ellos fueron movidos a misericordia y dice que juntaron una ofrenda para que Pablo se la llevara a la iglesia de Jerusalén, ¿no es cierto? Que era la iglesia, ¿no es cierto?, donde estaba Pedro. Y una iglesia de otros hermanos, y había gran pobreza allí. Acuérdense de que Jerusalén había sido sitiada en un tiempo, ¿no es cierto? Y que era tanta la pobreza y la falta de alimento que era terrible. Pero ellos, como iglesia, juntaron ofrenda para llevársela. Bien, hoy, en este tiempo, ¿cuántas iglesias realmente pobres hay? Hay muchas iglesias pobres, ¿no es cierto? ¿Hay iglesias pobres? Sí, hay iglesias pobres. La palabra se dice siempre habrá pobres en la iglesia. Y si hay pobres en la iglesia, hay iglesias que son pobres, de muy bajos recursos. Hay iglesias que son de las provincias, ¿no es cierto? O aún en los barrios de la ciudad de Mar del Plata, que son muy pobres. Que algunas tienen comedores, tienen, ¿no es cierto?, para ayudar allí en la necesidad de los barrios. Pero hay iglesias que están mal, ¿no es cierto?, que no tienen techo o que tienen una lona, que hacen los cultos afuera, ¿no es cierto? Aún la iglesia de las provincias, las más conocidas son del Chaco, por ahí, impenetrable, ¿no es cierto? Pero hay iglesias muy pobres. Y lo que vemos, ¿no es cierto?, hoy, de que las iglesias ricas o las iglesias que tienen buen pasar económico también están juntando ofrendas para mandarle a estas iglesias pobres. Lo están haciendo, ¿no es cierto? ¿Lo están haciendo? ¿Lo estarán haciendo? No. Ojalá, ¿no? No están haciendo. O sea, porque si no seríamos los primeros en enterarnos. Porque cada vez que hacen una obra lo publican en el diario. O lo ponen en la página de la pastoral, no sé, en las páginas cristianas. No lo están haciendo. O sea que no reflejan a la iglesia de Cristo. Por lo que acá dice, que lo mandaban a Pablo, a Pablo allí con esa ofrenda, y él decía, ojalá los hermanos no se ofendan, cuando oren a Dios por mí, para que estos hermanos puedan recibir con gozo, dice, para que sea librado los rebeldes que están en Judea, o sea, porque había algunos rebeldes, dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos, Jerusalén, sea aceptada, que realmente pueda ser aceptada la ofrenda, ¿no es cierto? Porque ellos también tenían su dignidad, pero los hermanos se habían propuesto en su corazón ayudar de corazón allí a los hermanos. Habían dispuesto, eran distintas iglesias, y habían dispuesto en su corazón poder realmente ayudar a las iglesias. Igual que ahora, ¿no es cierto? Ahora se podría decir de que la iglesia en este tiempo, la iglesia que se conoce como Iglesia de Jesucristo, lamentablemente está dividida primeramente por las denominaciones, que son las denominaciones de los hombres. Claro. Las organizaciones, que en la mayoría de ellas son ricas, millonarias. Y algunos que son particulares, también ricos, en su mayoría, no mueven un dedo, ni por los hermanos, ni por la iglesia en necesidad de Cristo. O sea, de que podríamos decir de que haciendo las comparaciones son a veces tan duras,
podemos ver de que la iglesia de este tiempo, ¿no es cierto?, la que nosotros conocemos, deja mucho que desear y podríamos decir de que la está manejando el hombre. El hombre lo ha corrido a Cristo de la iglesia. ¿Por qué? Porque los hace sentir culpable y no pueden hacer sus negocios tranquilamente. Sabemos de que muchos negocian con las arcas de la iglesia, ¿sí? Porque es así. Hacen sus propios negocios. Ojalá hicieran esos negocios y pudieran dar ese dinero para los pobres, dar ese dinero para las iglesias que no tienen entradas en este tiempo, y no hacer negocios particulares con las arcas de la iglesia. Y se han desbarrancado en algunos casos y han cerrado sus oídos, sus ojos y han mirado por otro lado. Están encerrados en sus palacios particulares con un buen pasar económico. No les interesa si la iglesia está cerrada. ¿Por qué? Porque ya han hecho fortuna. Ya han hecho su fortuna. Están salvados para toda la vida, ellos y sus nietos y sus bisnietos. Y lamentablemente la iglesia ha endurecido su corazón y vemos de que no ha buscado el verdadero significado de lo que es la iglesia. Fíjense, Hechos capítulo 32, 4:32. Hechos capítulo 4, verso 32. Dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían, ¿qué dice?, todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos, ¿qué?, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Se acuerdan lo que pasó después con Ananías y Zafira? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de sus apóstoles, para compartir con los hermanos. No estamos diciendo que usted tiene que vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres, pero sí de que tenemos de que entender de que la necesidad siempre va a seguir existiendo. Entonces nosotros somos parte de la iglesia y somos los que tenemos que ayudar a compartir, ayudar a enseñarle a otros hermanos de que la verdadera iglesia de Jesucristo es aquella que no solamente comparte lo espiritual, sino también comparte lo material. Y realmente hoy se ha transgiversado la iglesia de este tiempo, y van todos detrás de la abundancia económica, de la abundancia sustancial, no de lo espiritual. ¿Está bien de que usted crezca económicamente? Sí, está bien, está perfecto. Pero lo que no está bien es de que se olviden de que hay hermanos que recién están empezando y muchos están en necesidad. Y que ayudar al necesitado no es contaminarse con maldición, porque muchos dicen que la pobreza es maldición, que ser pobre es estar en maldición. Sin embargo, Pablo dijo que él supo vivir en la abundancia y también supo pasar necesidad y aprender de que cuando no tenía nada para comer, él daba gloria a Dios, y él no estaba en maldición, sino que dijo, he sido enseñado en todas las cosas. He sido enseñado en todas las cosas. Entonces, tenemos que mirar
la iglesia con ojos de bondad, pero también con ojos críticos en estas cosas. Una iglesia rica en poder adquisitivo y que no comparta y que no ayude a los pobres, entonces es una iglesia pobre. Rica en dinero puede ser, en propiedades, pero es una iglesia pobre. ¿Por qué? Porque no comparte. Sin embargo, aquí tal vez este capítulo 2 del libro de los Hechos muchos se lo han salteado. ¿Por qué? Porque los acusa. Los acusa de decir que estoy bendecido hasta la coronilla. Pero ¿qué haces con tanta bendición? ¿De qué te sirve si anuncias a un Cristo que padeció en la cruz, que resucitó al tercer día y que va a venir a buscar la iglesia? Y que muchas señales están dando a conocer de que Cristo no está lejos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué atesorar? ¿Para qué juntar tanto dinero? ¿Para qué tener tantas propiedades? ¿Para qué? ¿Para qué ser el más rico de la ciudad? Si ni siquiera puedes ayudar a alguien que está en necesidad. ¿Tú crees de que a Dios le agrada eso? Claro que no. Tal vez ayudas más tú desde tu necesidad, dándole un alimento a un necesitado, compartiendo, aún teniendo poco. Ya eres más visto que Dios, más visto por Dios. Dios ya ha visto tu generosidad. Entonces, ¿de qué sirve atesorar en esta tierra? Vamos a leer Timoteo, 1 Timoteo 6, del 3 al 10, ya para terminar. Dice, si alguno enseña otra cosa, está hablando fuera de la sana doctrina, de la doctrina, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen de envidia, pleitos, blasfemias, mala sospecha, disputas necias de hombre, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad, ¿con qué? Con fuentes de ganancias. Apártate de los tales. ¿Qué dicen? Disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad con fuentes de ganancias, que toman la piedad con fuentes, son como aquellos, fuente. Claro, como fuente de ganancias, son aquellos que usan la pobreza, que usan a los pobres para sus propios ingresos, que es aquellos que dicen, ven y pacta para salir de la pobreza. Ven y trae todo lo que tienen, no importa, para salir de la pobreza. Esos son aquellos que son apartados de la verdad, apartados de la verdad, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Pero gran ganancia, ¿qué dice? Es la piedad acompañada del contentamiento. Eso es lo que habla en el libro de los Hechos de la Iglesia Primitiva. La piedad, tener piedad de aquellos, y contentamiento, el ayudarlos a estar, que estén, ¿no es cierto?, que la ayuda y el compartir el pan, el compartir la comida, la comunión con los santos, la oración, la enseñanza de la palabra, el ser honesto, el ser íntegro con el otro, el no mentirle, no estafarlo en su humildad, conocimiento, en su humildad, el no aprovecharse de la necesidad del otro. Eso es lo que habla. Así que teniendo, dice, sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Te está diciendo de que no es necesario de que seas rico. Dice, ¿por qué? Fíjense, porque dice, nada hemos traído, me había saltado el 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevarnos. Nada podremos sacar de este mundo.
Eso les acuerda lo que decía Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo miré de este mundo. Amén, Dios. O sea que, fíjense, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de este mundo. O sea, no te podrás llevar la riqueza, nadie se podrá llevar su auto 0 kilómetros, ni las 20, 30, 100, 80, 200 propiedades que tenga, ni las cuentas del banco, ni los dólares. Si te mueres no te lo podrás llevar. Si alguien se muere y es rico, nada se podrá llevar, pero las buenas obras de piedad y de contentamiento hacia el que necesita son ladrillos para el reino, a nuestro nombre. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Tenemos que estar contentos porque Dios nos ha dado el sustento. Tenemos el abrigo, tenemos un techo, tenemos un coche que salimos a pasear, tenemos cuenta en el banco, podemos ir al mercado y comprar con nuestra tarjeta lo que queremos, podemos tener nuestras cosas, salir y podemos vestirnos. O sea, tenemos mucho más de lo que aquí dice. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos, porque ni siquiera nos está diciendo tenemos ganancia, tenemos tesoro, no. Pero dice porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Tremendo, ¿no? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjense el versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que el Señor nos está diciendo de que si tenemos sustento, estemos contentos. Y abrigo, estemos contentos y en paz. Y está sugiriendo que no conviene tampoco enriquecer. No, es que es peligroso. O sea, vos en el afán de enriquecerse vas a entrar en la codicia de este mundo y vas a entrar en los problemas de que vas a tener que corromperte para hacerte rico. ¿Por qué? Porque los grandes dueños de las multinacionales, los grandes dueños de las grandes mesas de dinero, de los conglomerados de dinero de este mundo, son los más corruptos que existen. O sea, no conocemos a un cristiano que sea totalmente entregado a Dios, de que sea el hombre más rico del mundo. ¿Por qué? Porque para llegar a ese estadio te tienes que corromper, tienes que transar con este mundo. Vas a tener que hacerte de dinero manchado con sangre, de las drogas, de las ventas de armas, de las tratas de blancas, de la pedofilia y de montones de pecados más para poder hacerte millonario. ¿Por qué? Porque muchos de aquellos que reciben dinero de corrupción saben de que hay sangre de por medio, hay corrupción de por medio, hay pecado de por medio, hay pedofilia de por medio, hay trata de blanca de por medio, hay montones de cosas que es pecado y es sucio. Entonces, hacerte rico por los medios de Cristo es muy difícil. Amén. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque Dios dice que bástate el techo y el sustento. O sea, si Dios te va a prosperar, pero con un sentido. Y el sentido de la prosperidad, ¿cuál es? La obra de Dios es alcanzar a los perdidos. ¿Por qué? Porque Dios sabe ciertamente de que no te podrás llevar ningún de ese dinero, no ninguna propiedad, nada te podrás llevar de este mundo. Porque cuando partas de este mundo, cuando Cristo venga a buscar la iglesia, no podrás arrastrar nada. O sea, ¿de qué sirve la prosperidad? Si tú no la empleas para el servicio del reino, para la expansión del reino, para predicar de Cristo, para salvar alma. ¿Por qué? Porque el negocio más grande de este siglo es la salvación de las almas. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo, pastor? ¿Por qué me va a decir a mí que el negocio más grande de este siglo es ganar alma? Porque dice que no hay oro. No hay precio. No hay precio, no hay ni todo el oro de este mundo
puede cubrir el valor de un alma para Dios. Amén. O sea que tú ganas almas y lo que atesoras es oro en el reino de los cielos. Pero no el oro que va como el de aquí. Lo que estás atesorando son riquezas en el reino de los cielos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Ese es el verdadero valor del evangelio. No el hacerte millonario y rico. Sí, tener un buen pasar, claro que sí. Sí. Todos podemos tener un buen pasar. Pero no atesorar aquí en la tierra, donde el orín corrompe y los ladrones minan y hurtan. Donde todo está corrompido en este tiempo. El dinero de aquí es corrompido. O sea, como ya te dije, si te quieres hacer rico, te vas a tener que corromper. Porque dice, la raíz de todos los males es el amor del dinero. El dinero no es malo cuando lo usamos bien, ¿m? Cuando lo invertimos en el reino de los cielos, para ganar almas. Pero el problema es la codicia, eso es la raíz. Y fíjense que el Señor aquí no le está hablando al mundano. No está hablando. Sino le está hablando a nosotros. ¿Por A la qué? iglesia. Porque el libro de los Hechos y Timoteo y todas las cartas paulinas fueron habladas a la iglesia. Fíjense, Amén. aparte, ¿a quién le está diciendo? Fíjense lo que dice. Porque el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. O sea que se fueron Pueden del perder su evangelio. salvación. Se fueron de la Por el fe, se dinero. fueron del camino. Y está hablándole a los cristianos que codician el dinero y ganancias deshonestas, que usan la pobreza de la iglesia para beneficio propio, en vez de agarrar y ser humildes y ayudar a la iglesia. Hermanos, ¿qué parte de la iglesia somos? ¿Somos la iglesia real de Jesucristo? ¿Somos la iglesia del libro de los Hechos? ¿Somos la iglesia que fue fundada sobre la doctrina de los apóstoles? ¿La iglesia que está parada en la roca que es Cristo? ¿Realmente en nosotros hay piedad? ¿Realmente se nos conmueve el corazón cuando vemos la necesidad? ¿O necesitamos y queremos atesorar dinero para poder tener un buen pasar y asegurar nuestro futuro? ¿Saben por qué? Porque el atesorar dinero para confiar en el futuro que te viene es no confiar en Dios, sino es confiar en las riquezas que tú puedes hacer. Amén. Y Dios no le gusta eso. Fue como cuando David censó al pueblo. Quería saber con cuántos soldados contaba para ganar las guerras. Y Dios le dijo, yo te estoy dando las batallas. Las guerras las ganas por mí. No es por tu esfuerzo, ni por tu fuerza. Esto es igual. Tú no vas a vivir y no te vas a ser contentado. Y no vas a tener el lugar, un techo y el sustento por tu fuerza. Sino es porque Dios te da vida, Dios te da salud, Dios te da vitalidad, te da conocimiento, te da inteligencia, te da gracia para poder hacer riquezas en algún momento. ¿Pero para qué la riqueza? Si no es para ayudar y compartir con otros, y si no es para anunciar el Evangelio de Cristo. Amén. Analicemos nuestra vida a través de su palabra y si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Somos la iglesia de Cristo o estamos siendo manejados por los hombres? A la iglesia donde yo asisto, ¿es de Cristo o es de los hombres? ¿Quién es el dueño, no? ¿Quién es De esa el iglesia, dueño ¿no? de la iglesia donde yo asisto? ¿Es el Señor Jesucristo o son los hombres? Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo. Amén. Padre Dios de los cielos y de la tierra, Sí, Señor. Dios de todo el universo, Señor, he predicado tu palabra, Señor. Y esto nos lleva a analizar, Señor, dónde estamos parados, quiénes somos, a quién pertenecemos, en qué iglesia estamos. Sí, Señor. ¿Estamos haciendo tu voluntad, Señor? ¿O estamos haciendo nuestra voluntad? ¿Realmente hemos hecho lo que tú has escrito, Señor, Sí, Señor. para seguir como ejemplo de la iglesia? ¿Realmente estamos siendo conmovidos
por tu Espíritu Santo. Realmente hay fe en nuestro corazón y esa fe nos ha llevado, Señor, a ayudar a los demás, a estar en comunión, a compartir el pan con los necesitados, al comer con ellos, al compartir tiempo en el templo, pero también ayudarlos en su necesidad. También, Señor, hemos sacrificado algo de lo nuestro para ayudar a los demás. Señor, hemos puesto nuestro granito de arena realmente. Estamos realmente caminando como caminaban los apóstoles, como los discípulos de ese tiempo. Realmente nuestro corazón, Señor, es sacudido por la necesidad de tu pueblo. Somos capaces, Señor, de como iglesia ayudar a otra iglesia, aunque no sea de la misma denominación. Somos capaces de levantar una ofrenda para ayudar a alguien pobre, Señor, de otra iglesia. Porque ese es el verdadero evangelio, Señor, el que tú has dejado en esta tierra. El hombre lo dividió, hizo distintas denominaciones, organizaciones, que lo único que hizo fue separar al hombre del hombre. Y no dejar que sea Cristo y el Espíritu Santo quien medie entre los hombres para que realmente puedan ver de que la iglesia es una sola. De que tú no vas a venir a buscar iglesias divididas, a iglesias avaras, a iglesias egoístas. Tú vas a venir a buscar una iglesia dadivosa, generosa. Señor, que no solamente comparte el evangelio, sino también comparte lo que tiene. Y que puede, Señor, compartir, Dios mío, un plato de comida con aquel que necesita, con aquel que es nuestro hermano, que va a ser participante de la gloria postrera de la iglesia de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego, si en algún punto te hemos ofendido y no estamos haciendo tu voluntad, Señor, que nos perdones. Perdónanos, Padre. Confróntanos con tu palabra y que podamos entender cuál es el verdadero evangelio a seguir en este tiempo. Señor, yo te ruego por los méritos de Cristo, Señor, de que puedas ayudarnos con tu Espíritu Santo a hacer tu voluntad en este tiempo y que podamos ser movidos a misericordia. Y que, Señor, tú puedas sentir en tu corazón realmente de que somos dignos de ser tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia, a la iglesia de Cristo. Señor, si tal vez en algún momento hemos flaqueado como iglesia, que podamos ser fortalecidos en tu palabra y llevados a toda verdad. Señor, y a escuchar tu palabra y no a las voces de los hombres, que en muchos casos, Señor, hay avaricia y hay egoísmo, que acarrean agua para su propio molino. Señor, yo te ruego, Dios mío, que nos ayudes a hacer tu perfecta voluntad. Padre, yo suelto tu palabra sobre la vida de mis hermanos y todos aquellos que van a ver y escuchar este video. Señor, y que podamos empezar a trabajar, Señor, en lo poco. Señor, porque si en lo poco te somos fiel, sobre mucho nos pondrás. Señor, que podamos ser fiel en lo poco. Ayudar en lo poco, Señor, empezando de a uno. Y tú vas a abrir las puertas de los cielos y bendecir hasta que sobre y abunde. Señor, porque aquel que le da al pobre, le presta a Dios. Y tú no eres deudor de nadie, Señor. Tú vas a devolverlo y multiplicado. Padre, yo te doy gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por este tiempo en tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Bendice la vida de mis hermanos, a cada uno de ellos, Señor, y prospera sus caminos según tu voluntad. En el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias. Y amén. Gloria a Dios. Oramos por las necesidades, hermanos. Seguimos orando por la vida de Claudio, Señor, que de a poquito él se va recuperando de su enfermedad, Señor, su convalecencia. Tu mano poderosa esté sobre la vida de Claudio y toda su familia, Señor. Sigue obrando a favor de su vida. Oramos por la vida de Mariela, por esa hernia inguinal que le ha salido, la cual, Señor, ha estado internada. Padre, tu mano poderosa esté sobre la vida de mi hermano, sanándola, ministrándole sanidad, Señor, para que tú puedas hacer un milagro si tú quieres estirpar esa hernia inguinal, Padre, y si no, le pondrás los mejores cirujanos, Señor, que pueda haber en el hospital, Señor, para que ella pronto esté operada, Padre. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, oramos también por la vida de Joana, Señor. Ahora, Señor,
Yo te pido, Señor, que en esta hora, Padre, tú Ahora, estés Dios, obrando, Señor, en la el vida de nombre Joana, Jesús. trayéndole esperanza, Señor, aumentando su fe, para que ella pueda creer, Señor, que tú eres un Dios de milagros. Aleluya. Señor, Sí, que tú eres un Señor, Dios de aleluya. oportunidades y que tú renuevas tu misericordia cada mañana, Señor. Por eso en esta hora ella necesita un milagro, necesita poder, Señor, Ahora, Dios, sentirse plena, en dando, el nombre de Señor, Jesús, siendo mamá, Señor. Ella necesita tener un un bebé, milagro, Señor. Señor. Ella, su Haz sueño, un Padre, es ser milagro, madre, Dios, en Padre. el Por eso en nombre de esta Jesús. hora ha habido algunos Haz problemitas un ahí milagro en ahora, sus ahora, ovarios, Dios. Señor, poliquísticos, en Oh, sus trompas, santo Padre, pero Dios. nada de lo que tú puedes Limpia, Dios, hacer, limpia, Señor. No hay Dios. nada que tú puedas Limpia, hacer, crea, Señor. crea, Señor, Dios. un milagro tú puedes Milagro hacer en creativo ese ahora, útero, Dios, ahora, en el Padre, un nombre de milagro, Jesús. Señor, sobre esos En ovarios el nombre de poliquísticos, Padre, en Jesús. el nombre Ahora, de Jesús. Dios. Crea órganos nuevos, Señor. En el nombre de Sana Jesús esas de trompas, Nazaret. Padre. Ahora, Esa Dios. trompa que le ha quedado En el nombre lesionada, de esa Jesús. única trompa, Padre. Yo creo, Señor, que en Ahora, este ahora, momento ahora, tú ahora, puedes ahora. operar Es un milagro, es en es un ese milagro. vientre, Padre, Milagro, para que milagro, Joana, milagro. Señor, pueda ser Oh, mamá santo, pronto, santo, Señor, santo. y todos podamos compartir esa buena Sorpréndenos, noticia. Señor. Señor, aún dale Sorpréndenos, Dios, haz sabiduría un de lo milagro. alto Sorpréndenos, a los Dios. médicos, Oh, al equipo, santo, Señor, que ella tiene que santo, ver, la cual santo, tiene un santo. turno en esta semana. Señor, Señor, ese milagro para la En vida de el nombre de Joana, Jesús. para que ella pueda creer firmemente, Señor, que tú eres un Dios grande y poderoso, Señor, que para ti no hay En nada el nombre de imposible. Jesús. Lo creemos y la bendecimos a ella, a su esposo, Señor, a toda Ahora, su Dios. familia. También queremos orar por la vida de Nancy, allí que está internada en el hospital, En el Señor, con nombre de esa Jesús. trombosis venosa profunda, Señor. Señor, Ahora. que tú eres un Dios grande, Señor, y tú puedes Ahora, Señor, en sanar el por nombre de completo, Jesús. Señor, esta trombosis venosa, Señor. Ahora, Señor. Tú lo vas a hacer, Señor. Desparrama toda Pero, trombosis en el nombre Señor, de Jesús. Ahora, pedimos disuélvela. por un milagro, Señor, además de Disuélvela, esto, Padre, en el su nombre de corazón, Jesús. Señor. Ahora, Dios. En su alma, Oh, Señor. sí, Señor. Señor, que tú estés sanando, Señor, el En el corazón de nombre de Nancy, Jesús. Padre. Ahora, Que tú Dios. estés restaurando Oh, esa alma, sí, Padre. Señor. Que tú estés cortando toda cadena, Ahora, Padre, todo en el nombre de yugo, Jesús. Señor, toda muerte, toda depresión, todo En el desamparo, nombre de Padre, en el Jesús. nombre Oh, poderoso de Jesús, Shaddamai, sea Señor. cortado ahora En y el nombre de quebrado Jesús. ahora todo aquello, Padre, que ha sido soltado sobre su vida, toda, Señor, su En el vieja nombre de vida, Jesús. su pasado, Señor, todo el dolor, las heridas, Señor, las cicatrices del alma. Padre, comienza a obrar, comienza a ministrar En sanidad el sobre la nombre vida de de mi Jesús. hermana, Señor. Allí, en lo más profundo de su corazón, Señor, Ahora, donde Dios. solamente tú puedes entrar, Padre. Comienza a En el sanar, nombre de Señor, Jesús. el corazón de Nancy, el alma de En el Nancy. nombre de Jesús. Señor, sana las heridas, Señor. Repara, Señor, Ahora, restituye todo lo que ha perdido en su vida, Padre. Tal vez hayas cosas que no podrás devolverle, Señor. Y ella sabe a lo que yo me refiero. Pero sí, Señor, tú vas a restituir esos años que ella ha perdido, Padre, en su juventud, Señor. En el nombre Tú de vas a Jesús. restituir, Ahora, Señor. Dios. Y ella, Señor, a partir de este momento, Señor, Oh, va a ver sí, tu mano Señor. poderosa a partir de este día, Señor. Oramos a favor de En el Nancy, nombre de Padre. La Jesús. bendecimos, Padre. Soltamos un milagro, Señor, En el nombre de físico, Jesús. emocional, espiritual en su vida, Padre. También oramos por la vida de Pablo, este chico que se ha caído del techo allí en Miramar o en Mechongué, Señor. Está hospitalizado, está delicado, grave, Señor. Yo te pido que tú hagas un Oh, sí, milagro, sálvalo, Señor. Se están Salva poniendo de tanto, acuerdo Señor. para orar por este muchacho, Señor, que es padre de familia. Yo te pido que intervengas con tu Ahora, mano Dios, poderosa, en el nombre que lo de Jesús. levantes, Señor, que lo sanes, Señor, que hagas un milagro en su vida Sí, y Señor. en su alma, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús, oramos también por la cirugía de Melina, Señor. Señor, esta joven tiene que pasar por una cirugía, Señor, cardíaca, Padre. Señor, va a ser el día miércoles. Queremos orar como iglesia, En el Señor, nombre de Jesús. por esta vida, Padre, para que tu mano poderosa la asista, para que tu mano poderosa esté tomando control Sí, y dominio. Señor, en el Señor, nombre de de esos Jesús. cirujanos cardíacos, Señor, prepara las manos de esos médicos que la van a operar. Guía las manos de esos Ahora, médicos, Señor. Señor, porque En es una el nombre operación de a corazón Jesús. abierto, Padre. Yo te pido, Padre, que tú intervengas con tu mano Sí, Padre, poderosa, en el nombre que de tomes Jesús. control de su vida para que Ahora, ella pueda Dios. estar confiada y tranquila, Señor.
que todo saldrá bien, Señor, que todo saldrá bien en la vida de esta joven, Padre. Fortalécela en esta hora, Padre. Señor. Oramos por la vida de Sergio también, Señor. Y oramos por todos nuestros hermanos, Señor, que nos han encargado de oración en distintas necesidades, Señor. Tú conoces esas necesidades. Sí, Señor, tú sabes, Señor, las necesidades íntimas de cada uno de mis hermanos. Señor, ahora comienza a suplir, Señor, esas necesidades básicas, Señor. Si tienen falta de trabajo, Señor, abre puertas de trabajo. Si las necesidades son de salud, Señor, sana a los padres si están enfermos. Si están atribulados, Señor, rompe las cadenas, Señor, rompe las ataduras, Señor, liberta a los padres en el nombre de Jesús. Si están, Señor, confundidos, Padre, saca las vendas de su mente, Padre, liberta sus mentes, sus pensamientos para que ellos puedan tomar buenas decisiones. Si tienen problemas familiares como separaciones, Señor, rumores de separación, de divorcio, problemas con los hijos, con los nietos, Señor, ahora tú tienes poder, Señor, para revertir cualquier situación contraria, Padre, te damos gracias, a la vida de mis hermanos. Señor, bendecimos, Señor, la vida de los hermanos. Bendecimos la iglesia de Jesucristo. Bendecimos la vida de cada siervo en esta ciudad, de cada pastor, de cada líder, de cada anciano, Señor, de cada grupo de oración, Padre. Tu bendición, Señor, les alcance, Señor. Padre. En el nombre de Jesús, aleluya. Señor, pon convicción de pecado en la vida de la iglesia, Padre, para que, Señor, para que tú te puedas volver a nosotros. Nosotros necesitamos volvernos a ti, Señor. Por eso, Señor, te pedimos misericordia, Padre. Te pedimos piedad, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, perdónanos, Señor, si te hemos ofendido. Aleluya. Perdónanos si nos hemos equivocado, Señor. Perdónanos como iglesia. Te pedimos perdón por los pecados de la iglesia, por el pecado de los siervos, por el pecado de los líderes, por el pecado de los discípulos. Señor, ten piedad y misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Consagramos nuestras vidas. Nos volvemos a ti, Señor, para que tú tengas piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bendecimos al cuerpo de Cristo, Señor. Bendice la vida de todos nuestros hermanos que han estado escuchando este maná, Señor. Señor, que puedan tener un buen comienzo de semana, Señor, fortalecidos en Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos y te exaltamos por sobre todas las cosas, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres el Rey de nuestras vidas. Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, Señor, aleluya. Y con la vida de mis hermanos. Te bendecimos, gracias, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, sí, gloria Señor. A Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hermano, grandemente. Los saludamos gracias, en la paz de Cristo. A Dios sea toda la gloria, la honra, la alabanza. Gracias por este tiempo que han estado aquí. Gracias, Jesús. Gracias Santo, por compartir con nosotros un tiempo en la presencia del Señor. Gracias a todos. Así que Dios los bendiga grandemente, que tengan un excelente comienzo de semana con gracias, toda la bendición Jesús. De Dios, y que realmente Dios pueda bendecirlo grandemente. Amén. Así que nos veremos, si Dios quiere, el día martes nosotros ya tenemos con el maná, y el día jueves a partir de las 19 horas. Así que amén, sin amén. más. Y el viernes el programa de radio amén. Con nuestra hermana Claudia, Renuevo Amanecer, a partir de las 7:30 de la tarde. Amén, amén. Todo por la página de Ministerio Agua de Vida de las Naciones. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Saludos. Muchas bendiciones.